Los dos se arrodillan ante la política y ante la dictadura del señor Sánchez. Lograremos sacar a este gobierno comunista y criminal de la Moncloa. Pero sobre todo, lo que quiere es imponer una dictadura. Esta soberanía está hoy atacada por un proceso revolucionario y golpista diseñado por los enemigos declarados de la nación. De la dictadura. De narcodictadura. Es una dictadura. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. El argentino Jorge Luis Borges era un gran conocedor de la naturaleza humana y un buen lector de teología. Sabía que el ser humano es un ángel caído, arrojado a la vida, capaz de pensar la eternidad, pero incapaz de alcanzarla. En Funes, el Memorioso, uno de sus cuentos, el personaje tiene una memoria tan poderosa, infalible, que no puede pensar porque lo concreto le impide ver el conjunto. Recuerda cómo crece una hoja que ve desde su camastro. Para pensar hay que olvidar. Al final hasta le resulta imposible conciliar el sueño porque dormir es dejar de recordar. Al final, agotado, muere, aplastado por su Big Data particular y sin algoritmos que le ordenen tantos datos. Decía el exministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, que el reverso de Funes era Pierre Menard, autor del Quijote, otro de sus cuentos. Un escritor que no se proponía componer otro Quijote, ni tampoco transcribirlo, copiarlo, sino crear unas páginas que coincidieran, palabra por palabra, línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Su obra sería más sutil que la original, porque lo que es sencillo es escribir el Quijote en el siglo XVII. Corrigió, desechó borradores, realizó una empresa titánica y fútil, porque a nadie le enseñó los borradores y nadie entendería la tarea titánica realizada. Un anacronismo deliberado, un desafío metafísico. La democracia occidental, como Funes, tiene una memoria prodigiosa. Se acuerda de los levantamientos populares en Grecia contra los privilegiados y por eso tardó siglos en conceder el sufragio universal. Cuando al final lo hizo, con su enorme memoria, decidió vaciar de contenido a la democracia. No fuera a pasar como con la reforma de Clístenes y los ciudadanos pobres tuvieran entonces plenos derechos y amenazaran la paz de los menos. Aún hoy recuerda con absoluta precisión la muerte de Sócrates y cómo la muchedumbre hizo ingerir cicuta a un hombre sabio que sabía que no se puede confiar en el pueblo. La democracia occidental está escribiendo otra vez, línea por línea, nuestras constituciones, como Pierre Menard hizo con el Quijote. Idéntica aparentemente, pero radicalmente distinta. Los resultados son asombrosos. Por ejemplo, en España, la Constitución dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y entonces la democracia occidental, en su tarea de reescritura, va y escribe: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El resultado, como en el Quijote de Bernard, es fascinante. La Constitución redactada en 1978 decía que no habría censura previa y, sin embargo, en la redacción de 2021 dice que no habrá censura previa. Por eso, ahora se despide a dos trabajadores que han dicho que la infanta Leonor se va fuera de España, como fuera de España está su abuelo. Es que es pura metafísica, una obra de arte literario. ¿No han dicho que con esa decisión sus padres, los reyes, piensan que los maestros y las maestras de España no le van a brindar una buena educación a la infanta, porque ahí estarían forzando las cosas? Lo que dicen es que estará fuera como su abuelo.
La memoria de la democracia, como le pasa a Funes, está tumbada en un camastro sin saber qué hacer con tanta información. Ayer decían que Pablo Iglesias no contaba nada y hoy que Pablo Iglesias maneja los hilos hasta de los rótulos de la televisión. Y como se acuerdan de todo lo que dicen, no pueden pensar y entonces reescriben lo que ya está escrito. Pero lo hacen ahora, claro, sin los padres de la Constitución, sin, por ejemplo, Fraga, aquel que tenía las manos manchadas de sangre por los enterados preceptivos que firmó como ministro y que llevaron a la ejecución a los que habían luchado por traer la democracia a España. Escribieron los padres de la Constitución, entonces, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y con esa memoria exacta, y componiendo al mismo tiempo una nueva obra, la democracia española va y escribe: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en esta nueva reescritura ya desaparecen los complejos y los nuevos padres de la Constitución escriben una carta diciendo que los de Podemos no pueden estar en el gobierno porque la democracia es buena pero sin ellos. Y entonces, agotados, postrados en sus camas, ven las hojas del levantamiento popular por todos lados crecer. Y no pueden pensar porque recuerdan todo, necesitan que regrese la monarquía y que no juzguen al PP de Rajoy y que Susana Díaz gane a Sánchez y que los jueces archiven todos los casos de corrupción y que los que no tengan trabajo se vuelvan a ir de España y que no jodan. ¡Qué malvado que era Borges! Y luego dicen que quienes lo dijeron ya todo antes fueron los Simpson. ¡Anda ya! Bienvenidos a la frontera, desobedientes.